Dicen que en México la muerte no asusta, se respeta, se honra y hasta se le invita a cenar. Cada año, cuando el aire se enfría y el olor del cempasúchil comienza a llenar las calles, algo cambia. El tiempo se dobla, las fronteras entre este mundo y el otro se disuelven, y por unas cuantas horas, los muertos caminan entre nosotros. En cada altar, una historia, una fotografía que sonríe, un pan que espera ser partido, una vela que titila buscando el rostro amado. El Día de Muertos no es solo una tradición, es un acto de amor. Es la manera en que los mexicanos nos negamos al olvido, porque aquí, cuando alguien muere, no desaparece, cambia de casa y vuelve cada noviembre para visitarnos. Y mientras el mundo ve calaveras, nosotros vemos recuerdos. Mientras otros lloran, nosotros cantamos. Porque entendimos que la muerte no es el final, sino una pausa entre risas, canciones y tragos compartidos con los que alguna vez respiraron el mismo aire que nosotros. Hoy, en La Lengua de Orfeo, hablaremos de eso, de cómo el Día de Muertos es memoria, identidad y resistencia, de cómo esta fiesta nacida del encuentro entre el Mictlán y el catolicismo nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos y a quién seguimos esperando. Así que prepárense su café, o un tequila tal vez, prendan una vela y dejen que el aroma del copal los guíe hasta nosotros. Esta noche, en La Lengua de Orfeo, le hablaremos a la muerte, con respeto, con cariño y, ¿por qué no?, con una sonrisa. Porque si algo sabemos los mexicanos, es que hasta la huesuda merece que le dediquen un buen programa. Es así como comenzamos un capítulo más de La Lengua de Orfeo, un especial, porque este sí es un especial, dedicado al Día de Muertos. Comenzamos, y para eso, pues como cada viernes, le damos el uso de la voz a nuestro invitado de cada fin de semana, el buen Kenny Red Zombie, tatuador, artista plástico, nuestro monstrólogo de cabecera, pero que en las últimas 2 ocasiones nos ha traído programas llenos de cultura, llenos de historia, y cómo iba a dejar pasar el Día de Muertos sin su programa. Kenny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te pinta este viernes ya el primer viernes de noviembre? Pues un año más viejo, carnal. Y todos. Ya pues fíjate que con una grata sorpresa, porque después de este fin de semana de Halloween y de hablar del bueno, hacer nuestros altares para nuestros difuntos, me parece que es importante que sepamos por qué existe el Día de Muertos, cuál es su historia más antigua conocida, para que no venga Disney y Coco a enseñarnos nuestra cultura. Y es bien interesante, bien importante lo que dices, porque uno pensaría que siendo mexicano ya la mueve toda, ¿no? Y ya se la sabe, todas de que somos, ya sé de dónde viene el altar, ya sé por qué. Y lo cierto es que habemos muchas personas que pues quizá tenemos el conocimiento más básico respecto de esta tradición tan emblemática y tan reconocida a nivel mundial. Y pues vaya, pues como tú lo sabes, también tenemos escuchas en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, afortunadamente en varios países que para los que quizá esto sea totalmente ajeno, al menos en raíz, si bien pueden conocer lo que las películas, como bien lo acabas de mencionar, muestran, la raíz pues puede quedar mucho más escondida para ellos que para nosotros. Entonces, pues creo que este va a ser un excelente programa, muy ad hoc, muy de la mano con noviembre, y pues arráncase, carnal. Vamos a darle. ¿Qué nos puedes contar? ¿O qué nos quieres venir a contar acerca del Día de Muertos? Hoy no traes monstruitos, hoy no traes alimañas, no. Hoy traes tradición. Un especial justamente de Día de Muertos. Pues bueno, vamos a comenzar por que antes de la llegada de los cristianos, había en la cultura mexica más o menos 10 fiestas que hacían a los muertos en diferentes
con diferentes finalidades. 10 fiestas. Porque incluso hasta había festividades para animales muertos, que era la caza, etcétera. O sea, no solamente lo usaban para los humanos, o no solo era específico a los humanos. O sea, se tenía contemplado también básicamente todo. Esta visión de la trascendencia, no solamente del humano, sino de los animales, del ser vivo. De la naturaleza en sí. De la naturaleza en general, ok. Y pues bueno, realizaban periodos de celebración a lo largo del año, dedicados a sus muertos, siendo los más importantes aquellos que se llevaban a cabo al finalizar las cosechas, más o menos por estas épocas. Ok. Por eso es que coinciden a nivel mundial en los lugares donde se celebran a los muertos, por ejemplo en China, en Japón, en las mismas partes altas de Europa, en diferentes partes del mundo, coinciden las épocas porque coinciden con la cosecha. Esta temporada de cosecha, es cierto. De hecho, en varias festividades en otros países, como bien lo mencionas, hacen alusión al término del tiempo de la cosecha. Sí, ¿no? Es correcto. En estos meses, noviembre, finales de octubre. Y en el mal llamado calendario solar, porque realmente es un solario, que habla del sol, no de las calendas, de las lunas. Realmente la piedra al sol se debería llamar solario azteca, no calendario azteca. Ok. Calenda se refiere a luna y esa rueda que vemos nosotros está dedicada al quinto sol, que es Tonatiuh, por lo tanto es un solario. Muy bien. Entonces eso está padre de... Sí, está bastante interesante. De corregir, entonces... Y nos da una perspectiva nueva para poder apreciar quienes tengan oportunidad de acudir a el Museo Nacional Museo de Antropología e Historia. Aunque le hayan subido el precio, ¿verdad? Pero si eres alumno, viejito o profe, entras gratis. Yo entré gratis por ser profe. Pues sí, creo que nos da esta perspectiva nueva para poder analizarla. Y si no tenemos chance de ir directamente hasta el museo, pues verlo en la imagen. Sí, y si pueden ir, amigos, vayan porque es precioso. Es en serio. No se lo van a echar en un día porque es muy grande ese museo. Pero cuando menos sí no pierdan la oportunidad de conocer el solario mexica de primera mano. Bueno, las últimas veneraciones o lo que conocemos nosotros es lo que se le daba a Mictlantecutli y a Mictlantecíhuatl, que eran los amos del inframundo. Ok. Porque había una dualidad. El dios principal de los mexicas era Ometeotl. Ometeotl vive en el Tlayocan. Si mal no estoy, espérame. Ahorita que estás en lo que reflexionas esto, me llama la atención esto que mencionas acerca de la dualidad en las deidades o en la interpretación que se le da a un solo concepto, puesto que como lo has compartido en capítulos anteriores, a una misma referencia, a un mismo término, se le pueden atribuir quizá no solo una interpretación, sino varias. Sí. Lo platicaste en su momento con el tema de la Cihuacuatl. Sí, exacto. Es el Omeyocan, perdón. El Omeyocan. Ometeotl, Omeyocan, el mismo nombre lo dice, pero perdónenme, amigo, soy tonto. Sí, ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a hablar de las fiestas prehispánicas de culto a los muertos. ¿Cómo se llevaban a cabo? No tengo desglosado exactamente cómo hacían cada una, pero por lo menos les digo los nombres para que las conozcan, ¿vale? Estaba el Micail Huitontli, que era la fiesta a los niños, a los muertecitos. Lo que hoy en la actualidad es el Día de Todos Santos. El Día de los Santos Inocentes. Santos Inocentes, o Todos Santos, porque se supone que, pues como no tuvieron chance de pecar. Ok. Por eso les dicen Todos Santos. Estaba el Xocol Huetzli, que era la caída de los frutos. Ok, eso... que no era una fiesta como tal de muertos, pero era una fiesta que se hacía... Tiene que ver a lo mejor con el cambio de las temporadas. Directamente con el cambio de la temporada y la eventual cosecha. El Ochpanitzli, que es el barrimiento, que es cuando limpias justamente. El Tepehuitl, que es la fiesta de las montañas. Quecholi, fiesta del pájaro. Y el Tititl, que es el estiramiento. Otra vez el volver, digamos, como a sembrar. Qué mal uso de palabras.
Pero pues así era el idioma mexica, yo que... No, me refiero al timing que usaste para los dos conceptos. Y pues bien, y de esto vamos a hablar también. Esas eran las fiestas, ¿no? Cuando menos las más importantes. Y ya después estaban los dioses relacionados y el destino de dónde llegaban, ¿vale? Bien. Estaba bueno, Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que eran, su morada era el Mictlán, que era el destino a donde íbamos todos los macehuales. Que básicamente macehuales. ¿Qué significa? Es la gente común y corriente, el vulgo, la perrada. Todos somos macehuales. Todos somos macehuales. Ok. Sí, en mi apartado, y esto me lo dijo un señor que estudia mucho eso, me dijo que yo era un perro, no, era un desgraciado. Un desgraciado animal. Deja de estarme molestando con tus preguntas. No, un tlacuilo. Ah, chis, el tlacuilo era el artesano. Ah, ok. Todos aquellos que se dedicaban a la creación de cualquier tipo de arte, tanto escrita como hablada, como tallada, labrada, etcétera, eran tlacuilos. Entonces, pudiera ser que yo soy un tlacuilo. Luego estaba pues Tlaloc y el Tlalocan, que era su lugar de destino. Que ha estado muy presente en las últimas semanas aquí. En el mundo en general. Estaba Tonatiuh, que es el quinto sol, el cual vemos la carita incluso en las monedas que tenemos. La moneda de 10 pesos. Ajá, que es pues es el dios sol. Y el destino se llama Tonatiuhuichan. Es su cantón, básicamente. Ok. Y cantón viene de, justamente es casa. Es náhuatl. Por eso en México decimos vámonos al cantón. Ya me voy para mi cantón. Ajá. Ah, mira. O chante, también es. Sí, una variación o una deformación de la palabra. Sí. Y y está Teotonan o Tosi, que era el Chichihualcauco, que este lugar es a donde llegaban los bebés. Es el árbol de la leche. Es donde los bebés, cuando se morían, llegaban al Chichihualcauco, y ahí por eso nosotros al seno femenino le decimos chichi. De ahí viene. Ok. O sea, cuando dice, ay, se le ven las chichis, realmente es una deformación del náhuatl. De algo de la fuente de la leche. Ajá, así tal cual. Estos son como los dioses principales, ¿vale? Muy bien. De acuerdo a la cultura mexica, el cómo fallecías era a dónde llegabas. No era lo que hacías en vida, sino en cómo fallecías. Ok. Para el Mictlán, llegábamos las personas que morían, por causas naturales, por vejez, por alguna enfermedad. Bien. Simplemente por eso, ¿no? Si morías, ahogado, o por un rayo, o por alguna enfermedad, relacionada como a la humedad, no sé, la tos, la pulmonía, etcétera, etcétera. Muy bien. Ellos llegaban al Tlalocan, que es donde estaba Tlaloc. Entonces, todas las personas que morían ahogadas llegaban al Tlaloc o al Tlalocan. Los guerreros muertos en batalla, este es un dato bien chido, llegaban al Omeyocan. El que mencionaste hace un momento. Exactamente. O también se le conocía como el Tonatiuhuichan, que era la casa del dios sol, de Tonatiuh. Y aquí también llegaban las mujeres que morían en el parto. Porque se les consideraba unas guerreras. Entonces, una mujer que moría en el parto tenía el mismo nivel de estatus que un guerrero. ¡Órale! Que un guerrero águila, que un guerrero jaguar, dato? el más perro que te puedas encontrar. Sí, ¿qué dato por el nivel de consideración, de importancia, de valía en la idiosincrasia mexica de poner a este nivel a una mujer que perdiera la vida en una labor de igual de manera titánica como lo es el parir? Entonces, todas las mujeres que morían en el parto
eran iban directamente al Omeyocan o al Tonatihuichan, depende Ok. de algo. Y el Chichihualcauco, donde se iban los bebés. O los niños que morían bebés, Sí, propiamente, sí, o sí, siendo sí. niños. Pues un niño todavía de, no sé, pues de 10 años tal vez, se iba al Chichihualcauco. También. Porque no tenían en el cristianismo llamado el pecado original. Ok. Ellos Bien. no lo tenían, entonces por eso es que eran todos santos. Muy bien. Esto es en cuestión de, perdón, del lugar al que iban. De acuerdo a cómo morías, al lugar donde ibas. El viaje del difunto hacia el Mictlán, que es conocido como el inframundo mexica, que realmente no es que sea el inframundo, porque inframundo se entiende como si fuera el infierno, como si fuera abajo, como infra de inferior, ¿no? Sí. El Mictlán simplemente era el paso a la otra vida, Otro plano. a otro plano. Ajá, entonces no tenía nada que ver con eso. Era un trayecto que se consideraba largo, arduo y lleno de pruebas, que podía durar hasta 4 años. Esto ya lo traemos a consideración considerando los años de 365 días. Antes no se consideraba el año de 365 días. Ok. Simplemente era un periodo. Para que lo entendamos más, promedio 4 años, ¿vale? Bien. Que aquí ya después, con la religión católica se le consideró un calvario. Entonces es común que el viaje al Mictlán se le considere un calvario, ¿vale? Bien, entiendo. Era un proceso de desprendimiento y purificación para alcanzar el descanso y la disolución final. Que les voy a recomendar ver un video está en YouTube, de unos españoles que se llaman Destripando la Historia. Ah, sí, sí, los ubico. El Día de Muertos. Tienen al final, en el video del Día de Muertos, hacen un video muy bonito, la verdad. Y la frase final, refiriéndome a lo que les acabo de decir del descanso y la disolución final, dicen, y que al final llegas para que Mictlantecutli te devore y te convierta en uno con el universo. Listo. Mira. Esa es la finalidad. Mira que Llegar a ser uno con el todo. qué clase de alegoría que quizá para muchas personas, o para muchas culturas, o para muchas sociedades, sería la palabra más correcta, pudiese parecer abominable, pudiese parecer fuerte, y visto desde el enfoque o desde la perspectiva y toda esta cosmogonía mexica, no es más que poético. Sí. No es más que grandioso, o sea. Sí, eran bien chidos esos vatos, güey. La neta es que tenían una cosmogonía. Nada más no les pregunten a los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas deben de tener también esta parte bella de su cultura. Lamentablemente es que no la conocemos, pero... No, pues no les dieron chance. Pero la voy a investigar. Y pues bueno, vamos a hablar del trayecto del difunto al Mictlán, ¿vale? Que consiste, en 9 niveles de purificación. El número 1 es el Itzcuintlán, que dice lo siguiente: el difunto debe cruzar el caudaloso río Apanoyohuan o Chiconahuapan. Un perro cholo, Ok. es el que le tiene que ayudar a cruzar. Si el difunto maltrató a los perros en la vida, no podrá cruzar y vagará por la orilla. Qué bueno. Por ojete. Qué bueno. Pero ese es el primer gran paso a la muerte. Muy bien. Que un cholo o que un perro te ayude. Se consideraba que el cholo, el perrito en vida, podía ir y venir. O sea, como que ellos, cuando se moría su amo y ellos se morían y volvían a ser el perrito, decían, mientras más pardo o más negro es el perro, más vidas ha llevado al Mictlán. Entonces era un perro como más valioso. Sí, digamos que desde esta
de este esquema, de este grupo de creencias, de la creencia mexica, el perro, el cholo, tenía la capacidad de moverse entre estas dimensiones de Ajá. manera libre. Libre, ajá. Ir y venir, traer, llevar. Como le placía. Qué chido. Sí. Por eso si te gusta pelear perros, amigo, tú no vas a tener ese beneficio. Y qué bueno. Y qué bueno. Luego seguía el siguiente nivel, que es el Tepectli. Que es Tepectli Monamictlán. El alma debe cruzar por un estrecho camino entre dos montañas enormes que chocan constantemente. El difunto debe esperar el momento preciso para pasar y evitar ser triturado. Ok. El Istepetl, bueno, o Istepetl más bien. El difunto asciende por un cerro o montaña hecho de afilados pedernales de obsidiana, o istli, que desgarran y hieran el cuerpo eh, como para irlo desprendiendo, para ir desprendiendo el alma del cuerpo. Siempre se hablan de cerros y de cosas porque se supone que es un camino ascendente, Sí. no descendente, es ascendente. De ahí que esté mal usado el concepto del inframundo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Luego Qué chido. el cuarto nivel sería el Itzehekayan. El difunto debe atravesar una sierra cubierta de hielo, donde sopla un viento helado tan fuerte que lleva consigo pedernales y navajas de obsidiana, hiriendo y congelando el alma. Cada nivel tiene un grado de purificación. Justamente eso te iba a preguntar. Encuentro en cada uno de estos pasajes que mencionas, pues por llevarlo de una manera, cierto grado de dificultad y donde tienen que pasar también por, no, quizás no es la palabra correcta, pero una prueba, un reto, un estatus de, vaya, no sé si decirlo, de sufrimiento. Por eso no les importaba cómo habías vivido, sino el cómo habías muerto. Oh, ok. Porque en la muerte es donde tenés que hacer este camino. Y cada grado iba a ser, pues, uno iba a ser más difícil para ti que otro. Sí, esto está bien interesante. Honestamente, yo no me había no me había detenido a pensar en estos, vaya, en estos pasajes, en este nivel, qué es lo que pasaba desde la perspectiva mexica, desde la creencia mexica, qué es lo que pasa para que puedas llegar a ese nivel de purificación, pues tienes que todavía rifártela, papito, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Creíste que ya? No, carnal. No, mi ciela. No, mi ciela. Y luego viene el quinto paso, que es el Paniecatayocan. O Paniecatayocan. Es que creo que no hay palabras. O el náhuatl solo son palabras graves. No, o no hay palabras graves, más bien. No, más bien agudas. Si terminas en yocan, es aguda. Ajá, exacto. Bueno, el Paniecatayocan, un lugar sin gravedad o un desierto extenso donde el alma es arrastrada y volteada violentamente por fuertes ventarrones, como una bandera despojándola de cualquier pertenencia terrenal restante. Por ejemplo, para las personas que eran o que tenían muchas posesiones tal vez era la más difícil, porque aquí era donde tenías que desprenderte de todo. Madres. El Temimina Loyan. El alma debe caminar por un sendero donde manos invisibles le lanzan puntiagudas flechas que debe de esquivar, en representación de las flechas perdidas en batalla de la vida. El nivel 7 o el siguiente paso es perdón amigos, pero es que son... Sí, no estoy acostumbrado a leer mexica. Es Teyoyo Cualoyan. Teyoyo Cualoyan. El difunto se enfrenta a jaguares y fieras que buscan devorarle el corazón. Se cree que el alma debió entregar simbólicamente un objeto de jade que se colocaba en la boca del difunto al morir, para que o pues ya te tragaban el corazón. No manches, yo no sé por qué nadie ha hecho un videojuego de esto, güey.
Sí deberían de hacer, ¿no? Está La neta es que buenísimo, sí. o sea, la cosmogonía, También, todo. también hay unos vatos que hacen, están en YouTube, búsquenlo, se llaman Calaverita de Azúcar. Y tienen dos cumbias. Bueno, entre cumbia, polka, ska, no sé, tienen ahí un tema extraño, pero justamente hablan muy bien del Día de Muertos y del paso de todos estos pasos que les estoy diciendo. O cuando menos un estudio de animación que se aventara la... Sí, pero búsquenlos en YouTube, se llaman así Calaverita de Dulce. No se van a arrepentir, se los prometo. Luego está el nivel 8 que es Apochcalolca. El alma debe cruzar un río de aguas oscuras, turbias y violentas, lagunas de humo, donde finalmente se desprenden los últimos restos de carne y hueso del cuerpo terrenal, culminando en el lugar 9 con el Chiconamictlán, el destino final, la morada de Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, los señores del inframundo. Al llegar aquí, el alma ha completado su purificación y alcanza el descanso eterno y la disolución. Es que en serio, nada más de hacer imágenes mentales con lo que estás platicando es impresionante. O sea, creo que la imaginación no me alcanza para contemplar toda esa, todo lo que representa cada uno de estos pasajes, cada uno de estos niveles que estás comentando. Ajá, y por eso es que hace poco hablé de la palabra sincretismo, que si para los que nos escuchan no saben qué sincretismo es, la mezcla de conocimientos de diferentes culturas para hacer una sola. En el sincretismo católico toman estas referencias para hacer el altar de muertos. Sí, por eso vemos niveles en el altar. Ajá. 3 o 7, dependiendo. Pero bueno, en la cosmogonía mexica eran 9. Eso es que les dije. Ahora bien, el Día de Muertos y el altar de muertos tal como se conocen hoy día, con su estructura de varios niveles y la mezcla de elementos prehispánicos y católicos, que justamente es eso, ese es el sincretismo, surgen durante la época colonial del virreinato de México como resultado de un proceso de sincretismo cultural y religioso que se consolidó a lo largo de los siglos. No, incluso creo que el ejemplo mayor del concepto del sincretismo está aquí en el Día de Muertos. Sí, ese es creo que es el pináculo de todo. Ese es como el ejemplo, podría ser el ejemplo por excelencia Sí. de lo que es el sincretismo. Vaya, este encuentro esto y de... la Navidad. Oh, cierto. Uh-huh. Sí, creo que esto que nos compartes, por supuesto que da en el clavo para poder entender el concepto y darnos cuenta de cómo se fusionó una cosa con la otra. Uh-huh. Ahora bien, la fecha de celebración, específicamente el 1 y 2 de noviembre, es justamente el punto clave de esta fusión. La historia completa de la festividad, usa la fusión de los dos mundos, recae en la época prehispánica, como las raíces indígenas, pues la cosmovisión de lo que hacían antes, ¿no? Una vez más hablando de que la muerte no era el fin, sino la continuación de la vida en otro plano. Sí. En cuanto a las fechas, el culto a los muertos se celebraba una vez más en varios periodos, considerando los ciclos agrícolas del maíz, aproximadamente entre julio y noviembre del calendario actual. Antes no estaban pues los meses así. Y los rituales se realizaban con ofrendas de comida, bebida, copal, música y bailes para ayer y honrar a los difuntos en su viaje de 4 años al Mictlán. Los cuerpos se enterraban con objetos que podían necesitar. Los mexicas ya colocaban ofrendas en altares familiares para sus antepasados con comida y bebida. En la época colonial, donde se da el sincretismo, que viene pues toda la buena onda de de la religión católica. Otra vez, por tercera vez apareciendo aquí en estas Tras pláticas. la conquista, los misioneros españoles intentaron erradicar las fiestas indígenas y sustituirlas con festividades cristianas. Las fechas católicas, particularmente los españoles,
trajeron las celebraciones europeas del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, dedicado a todos los adultos que estaban en el purgatorio, que era lo que se consideraba, ¿no? Por eso se tenía que hacer como el rezo y todo para que pudieras... Por eso hay un novenario, etcétera. Sí, por supuesto. Y por eso 9 días. O sea, todo tiene que ver 3, 6, 9. Para facilitar la evangelización, los frailes permitieron que la veneración indígena a los muertos... permitieron que la veneración se llevara al final del ciclo agrícola en otoño. Bien. Entonces como que dijeron, como que aquí coincide, pues vamos a hacer esta fecha, ¿no? Ahora bien, se mezclaron el tema de las ofrendas, y esto fue lo que dio el paso al altar como lo conocemos hoy día. Que es lo mismo, el altar es ascendente, no descendente. Sí. ¿No? Lo que nosotros hacemos es poner la foto del difunto hasta arriba. Justamente. Pero un altar, digamos, si lo quieren hacer lo más tradicional que se pueda, ya utilizando este sincretismo, pues hay que poner en diferentes niveles diferentes cosas. Los altares más sencillos son los de 3 niveles, que representan el cielo, la tierra y el inframundo o el purgatorio, a partir de lo que se conoce de los cristianos. De 7 niveles es los pasos que el alma debe seguir para alcanzar el descanso eterno, que es un poquito ya metiendo el tema del Mictlán. Sí. Y ya nada más añadieron los elementos católicos como la cruz, los rosarios, imágenes de santos. Sí, pero no deja de... No están separadas la esencia de las nociones mexicas, con lo que en su momento la Iglesia Católica también pretendió establecer. No, o sea, no hacen... No se repelen una con la otra. Es curiosísimo. Es curioso. Cómo hacen este match, ¿no? Porque clic. Justo que por ejemplo el cempasúchil, la flor de cempasúchil se da también en la India. Ok. Entonces se cree que llegó la flor de cempasúchil desde la India. Eso era lo que se creía, pero me parece que así como en África también hay agaves, me parece que se da por la región. O sea, el cempasúchil también es mexicano. No llegó de la India. Es una flor que también se da en esta zona del planeta. Sí, las condiciones climatológicas, al ser muy parecidas quizá en estos dos puntos tan distantes del mundo, pues al final dieron origen a especies, si no iguales, muy muy similares. Sí, porque hay quienes dicen, no, es que llegaron porque antes de la conquista española no había cempasúchil en México, y ya hay otros que dicen, no, claro que sí hay. Lo que pasa es que lo trataron de erradicar y de exterminar para erradicar todas estas nociones de esta cultura, pero sí se daba. Y justamente así como hay cruces, santos y rosarios, también está la flor de cempasúchil, también están los cráneos, también está el copal, también está el agua, o sea, cosas que usaban los mexicas para hacer. Como me encanta el olor a copal. Yo creo que si eres mexicano y te choca el olor a copal, no eres mexicano. Lo digo y punto. Y quien piensa el contrario, dígame dónde nos vemos para rompernos la madre. Ahora sí, en la época moderna y contemporánea, que es donde se consolida ya el tema de la fiesta del Día de Muertos, viene durante el siglo XIX y principios del XX. La festividad se consolidó en la cultura popular, especialmente con la creación de la figura de la Catrina por el maestro José Guadalupe Posada, como crítica social, y su posterior popularización por el muralista Diego Rivera. La reafirmación de la identidad a partir de la década de los 30 y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. El gobierno mexicano y las instituciones educativas, la SEP en particular, impulsaron el Día de Muertos como una tradición nacional fundamental y un símbolo de identidad cultural mexicana. Muchos de los que estudian la historia
a veces siento que tiran de menos el Día de Muertos porque, es que eso se puso en esta época y es, pues sí, güey, pues el país estaba hecho una cagada. Se peleaba el norte con el sur, o sea, había un desmadre en el país. ¿Qué tenías que hacer? Comenzar a hacer fiestas nacionales para que todos para aglutinar a todos los estados de la república. Tuvimos suerte de que después de un movimiento tan convulso y tan fuerte como el de la revolución, bastaran 15 años, 20 años para hablar de un México reconstruido. Es que se me hace poco. Pues creo que a la fecha todavía ni siquiera está. No, pero me refiero a que después de ello el proceso de reconstrucción, sí, claro, pues sí, no fue tremendamente amplio como lo pudo haber sido en otros lugares dada la época. Exacto. Porque hablamos de tú lo acabas de decir, conflictos en el norte, conflictos en el centro, conflictos en el sur, inestabilidad política, inestabilidad económica, social, todo. Había un cagadero, perdón por la palabra, pero había un cagadero en el país. ¿Qué tenían que hacer? Pues hacer fiestas nacionales. Hacer el amalgamiento, no sé si es la palabra correcta, o amalgamar. En el arte se le llama aglutinar. Ajá, aglutinar la parte social con base en celebraciones que dotaran esta identidad y espíritu de mexicanidad. Exactamente. ¿No? Que ahí te va un dato, el nacionalismo y el patriotismo. El nacionalismo te lo da el donde naciste. La palabra lo dice, nacionalismo. Sí. Y el patriotismo te lo da literalmente el patriarcado, de quién es la figura paterna. Ok. El patriotismo te lo da esa otra figura. Tienen que ver, pero no son exactamente idénticas. Bien. Y finalmente en el 2003 la UNESCO declaró a la festividad indígena dedicada a los muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Y cómo no iba a ser? Entonces, amigos, si ustedes son de algún otro país y quieren celebrar el Día de Muertos y algún estúpido les dice que no pueden porque no son mexicanos, claro que pueden. Díganles que la UNESCO y México les da permiso y que se vayan al demonio las veces que respiren, en pocas palabras. Por supuesto que pueden. Entonces, esa es la primera parte de qué es el Día de Muertos. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue algo que terminó de cimentar en la literatura. Literatura y Día de Muertos. Ah, caray, eso está interesante. ¿Qué hay? Las calaveras literarias, carnal. Ay, que soy un imbécil. En este momento me retiro. El programa queda a cargo de Kenny. Tremendo imbécil que soy. Las calaveras literarias surgen en México principalmente como una forma de expresión satírica, humorística y crítica social durante el siglo XIX. Entonces, como herramienta crítica social y política, el motivo principal de surgimiento fue el criticar y satirizar a las figuras públicas, políticos y funcionarios del gobierno y de la sociedad en general. Como, primero, libertad de expresión. Discreta. Porque en esa época no podías decirle al presidente que se fuera a chiflar su flauta al cerro. Te mataban. Bueno, mira, ahorita todavía se puede, todavía lo hacen, pero vaya. En una época en la que, con una prensa a menudo controlada y censurada, los versos dedicados a los muertos permitían a los autores y editores y eso era lo importante, que era de manera anónima. Permitían expresar quejas y denuncias sobre injusticias, corrupción, hipocresía, etc. ¿Por qué? Porque ante todo somos iguales, ante la muerte todos somos iguales. Sí, es cierto. Va a acabar pronto. Naciste, lo único que tienes seguro en esta vida es que te vas a morir. Esa es una realidad y no hay cómo decir que no. Si eres una persona que está viva en este momento, no importa la edad que tengas, lo único que tienes seguro en este lugar es que te vas a morir. No hay verdad más verdadera. No hay verdad más contundente que esa. Que la muerte. Y pues bueno, la calavera literaria subraya que la muerte es democrática. No importa
tu nivel socioeconómico, nada. Te vas a morir y listo. La calavera garbancera, que es la que conocemos todos como la Catrina, fue la que hizo José Guadalupe Posada para burlarse de todas esas personas que ahora les llamamos malinchistas. Por eso la calavera garbancera estaba vestida de clase alta, y básicamente era una burla hacia las personas que estaban más pritos que tú y yo, queriéndose sentir europeos. Que todavía los hay. Así que, amigos, no sean así, por favor. Ya como evolución, se considera ahora a la calavera literaria como irreverente, como familiar, Ajá. etcétera, ¿vale? Entonces, pues ya para finalizar con esta parte, bueno, y finalizar en general los antecedentes históricos y la evolución, pues en la época novohispana, en el siglo XVIII, se considera un antecedente de la obra La portentosa vida de la muerte, de Fray Joaquín Bolaños, que ya personificaba a la muerte como un esqueleto que deambulaba entre los vivos, mezclando lo solemne con lo grotesco. Y pues se llama Primeras publicaciones del siglo XIX, la aparición formal de la calavera literaria como un verso satírico en la prensa se registra en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las publicaciones más antiguas que se conserva data de 1849 en el periódico El Socialista de Guadalajara, donde se utilizaban para criticar a la sociedad. Hay una... Vaya, es que todo esto que nos estás contando solo da muestra de los diferentes enfoques, de las diferentes ópticas desde las que puede ser vista la celebración del Día de Muertos. El enfoque prehispánico, pero con esta perspectiva mística, el sincretismo que nace de la fusión entre esta perspectiva con otra, igual de válida como la es la europea, claro, para crear esto que nos cuentas al final. Una serie de elementos que forjan la identidad cultural mexicana. Es correcto. Porque, nos guste o no, somos producto los mexicanos de la fusión de dos culturas. Sí, principales, sí. Y somos el producto del entendimiento y de la muestra de que en ocasiones la mezcolanza no es necesariamente, mestizaje no es necesariamente malo. Uh-huh. Sino que viene a enriquecer sin que perdamos de vista los orígenes, viene a enriquecer lo que nosotros podemos identificar actualmente como pues, lo que somos, como mexicanos, como un pueblo. Pues sí. Y ya para finalizar el episodio, hice una calaverita. ¡Ándale! Esta sí es una sorpresa. ¡Ándale! Esa ni yo me la esperaba. Y créanme que planeamos todo. Bueno, ahí medio planeamos, pero esta vez sí no. Menos esto. El buen Kenny no, nos viene a sorprender. Y nada más para poner en contexto ahorita cuando hablabas de las calaveritas, todo el mundo hemos hecho una calaverita. Cuando menos en la escuela los Cuando menos en la escuela. Y yo me callo mi hocico para darle pie aquí al buen Kenny con la sorpresa que nos trae. Arránquese, pues, señor. Bueno, amigos, recuerden que no soy escritor, ni poeta, ni nada. Así que lo saqué de mi ronco pecho. Y dice, la parca aburrida se encontraba cuando un podcast buscaba. La lengua de Orfeo sonaba. Al fin, algo bueno gritó encantada. Juan Luis, concentrado, leía, mientras la flaca sonreía. A me lo llevo pa' la tumba, para que me lea y cante una buena cumbia. Kenny de monstruos no paraba de hablar, que hasta la muerte llegó a hartar. Sacando con gran habilidad su hoz, a la tumba lo arrastró, cual lobo feroz. De aliens y abducciones el que hablaba,
tanto que la parca puso atención. Este señor dice pura charada, así que a los aliens ordenó una abducción. La muerte contenta se iba, cuando sorprendida vio a Marquillo. Una cerveza o mezcal le ofrecía, en cambio de arsénico le dio su barquillo. Al fin, el podcast es mío, gritó con orgullo desde su barca de cedro. Me harán compañía en el inframundo. Y los 4 gritaron, ¡aún falta Pedro! Así, la lengua de Orfeo terminó, y la muerte feliz se regodeó. Estos pobres serán mi entretenimiento, y en 4 años para Mictlantecutli serán alimento. ¡Viva México! ¡Viva el Día de Muertos! ¡Bravo, señor! ¡Bravo! No, pues qué chingona sorpresa. Ahí se me van a disculpar las palabras, pero qué chingona sorpresa, de verdad. Pues qué manera de estar acercándonos a la conclusión de este programa. Y de hecho, les vamos a subir la foto de la calabrita que escribió, porque aparte le puso dibujito y todo aquí el buen Kenny. Y no, neta, ya te lo dije en los pasados viernes, te has estado rifando, cabrón. Pero durísimo con cada uno de los capítulos que has sacado. Y este no ha sido la excepción. Ha sido un capítulo lleno de historia, lleno de datos culturales como los que has traído últimamente, pero que traen este plus, esta característica bastante chida, que es el hacernos sentir ese orgullo por ser mexicanos. Sí. ¿No? Dicen por ahí que alguna vez escuché a alguien decir, es que ¿cómo te sientes orgulloso por ser mexicano? Eso tú no lo decidiste. Sí, güey, pero aquí me tocó y aquí estoy contento, y todo lo que representa cada una de las raíces y la historia. Y doña Chabela Vargas dijo, los mexicanos nacemos donde se nos antoja. y de verdad, para seguir hablando del Día de Muertos quizá nos bastarían más programas, porque te has enfocado en contarnos historia, en contarnos los orígenes de la tradición, pero todos y cada uno tenemos una historia por lo regular. Va a sonar extraño, pero bonita, que relacionamos con el Día de Muertos. Y no me estoy refiriendo a un desfile, no me estoy refiriendo a una fiesta de disfraces, no me estoy refiriendo a un festival en la escuela. Me estoy refiriendo a ese momento de comunión, ese momento de unión familiar o de amistad, en el cual todos nos reunimos a aportar cierto elemento para nuestros altares. Uh-huh. Y es aquí donde, vaya, pues yo quisiera dedicar este programa a todos aquellos que ya no están físicamente, que quizás estuvieron hace unos días con nosotros, quizás siguen por aquí. Espero que no por mucho tiempo, para que se regresen a descansar a donde tienen que estar, y pues para que no anden moviendo cosas y después nos hagan contar historias medias macabras. Pero quisiera dedicar este programa a todos aquellos que ya no están con nosotros, de cada una de nuestras familias, de cada una de las familias y amigos de los que nos escuchan, y que estas fechas solo sean el aliciente, que sean el aliciente para recordarlos, para recordar los buenos momentos que tuvimos con ellos, y para no olvidar que la mejor manera de rendirle homenaje a las personas que ya no están con nosotros es vivir de la mejor manera. Es correcto. Sí, para los que acaban de tener algún deceso pues cercano, pronta resignación, y recuerden que pues ahí en el Mictlán nos veremos todos otra vez. Así es. Nada más es nos vemos al rato, compita. Nos vemos de rato. Y pues vaya, yo no quiero dejar pasar esto, nuevamente enviándoles un abrazo a todos. Espero que todos hayan recordado, hayan pasado estas fechas abrazando a sus seres queridos, abrazando a aquellos que ya no están físicamente. Yo le envío un abrazo enorme a mi carnal Uriel. Y pues espero que todos hayan tenido esto en otros lugares va a sonar, en otro país sonaría muy raro, pero hayan tenido un bonito Día de Muertos. Es correcto. Y pues vaya, de esta manera es como concluimos este capítulo especialísimo de La Lengua de Orfeo dedicado a esta celebración.
Mi buen Kenny, nuevamente muchísimas gracias por lo que nos vienes a compartir. No sé si tienes algún mensaje con el que cerrar, algo que anunciar en esta ocasión. No, por el momento nada, nada más, muchas gracias. Recuerden ahí, pues seguirnos en redes sociales. Yo como Red Zombie Ink and Art, tinta y arte en pues, todas las redes sociales. Y seguirles de La Lengua de Orfeo en Instagram, TikTok, YouTube, etcétera. Cada día, cada semana se inscribe más gente, pero échenos la mano, compas. Si hay gente que ustedes consideran que les gusta este tipo de contenido, compártanlo, y pues ya, nada más eso. De esta manera es como concluimos este capítulo especial de La Lengua de Orfeo dedicado a el Día de Muertos. Espero que tengan un excelente viernes, un magnífico fin de semana y pues vaya, mi nombre es Juan Luis Venegas. Nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.